Imagina esto. Estás a punto de lograr algo que has deseado durante años. No es un sueño abstracto, es concreto, real, está al alcance de tu mano. Tal vez una relación sana por primera vez. Tal vez un proyecto que podría cambiar tu vida. Tal vez la versión de ti que siempre prometiste ser algún día. Todo parece alinearse, y entonces haces algo extraño, inexplicable. Dices lo que no deberías decir. Postergas justo cuando deberías avanzar. Eliges el camino más difícil, el que ya conoces, el que siempre termina mal. Y después, cuando todo se derrumba, suspiras con una mezcla incómoda de alivio y dolor, como si una tensión invisible se hubiera liberado. ¿Por qué? ¿Por qué saboteas aquello que dices querer con más fuerza? ¿Por qué, cuando el éxito, la calma o el amor aparecen, algo dentro de ti se activa para destruirlos? ¿Y por qué, si somos honestos, hay un placer secreto escondido en ese acto de destrucción? La mayoría de las personas creen que el autosabotaje es un error, una falla, un defecto que hay que corregir. Pero, ¿y si no fuera solo eso? ¿Y si el autosabotaje no fuera un accidente, sino una estrategia? ¿Y si no fuera solo dolor, sino también recompensa? Aquí aparece la primera paradoja que incomoda. Nadie se sabotea constantemente sin obtener algo a cambio. Puede que no lo llames placer, puede que no lo reconozcas como beneficio, pero si lo sigues repitiendo, es porque en algún nivel profundo te sirve. Imagina a alguien que siempre arruina sus relaciones justo cuando se vuelven estables. Dice que quiere amor, pero cuando lo tiene, se siente asfixiado. O piensa en quien nunca termina lo que empieza, cursos, proyectos, cambios de vida. Se acerca, pero nunca cruza el umbral final. O en quien vive en una constante guerra consigo mismo, prometiendo cambiar mañana, mientras hoy repite los mismos hábitos que lo destruyen lentamente. ¿De verdad es falta de disciplina? ¿De verdad es mala suerte? ¿O hay algo más oscuro, más íntimo, más difícil de aceptar? Tal vez el autosabotaje no sea el enemigo que crees. Tal vez sea un guardián, un mecanismo antiguo que aprendiste hace mucho tiempo, cuando aún no tenías palabras para explicar lo que sentías. Un sistema que te protege de algo que temes más que el fracaso mismo. Porque fracasar, por doloroso que sea, tiene algo familiar, algo conocido. El éxito, en cambio, es territorio desconocido. Y lo desconocido siempre ha sido más aterrador que el sufrimiento que ya sabes soportar. Piensa en esto. Cuando te saboteas, recuperas el control. No eres abandonado, te abandonas primero. No fallas porque no vales. Fallas porque elegiste fallar. No te rechazan, te rechazas antes. ¿Notas la diferencia sutil pero poderosa? El autosabotaje te permite narrar tu propia caída. Te permite decir, yo ya sabía que esto no iba a funcionar. Y en esa frase hay algo que calma, algo que anestesia, algo que te devuelve una identidad conocida, porque el dolor inesperado hiere, pero el dolor anticipado se siente manejable. Aquí surge otra pregunta incómoda. Sigmund Freud habló del superyo como una instancia interna que castiga al individuo cuando se desvía de normas internalizadas. Aunque Freud no es el centro aquí, la idea es poderosa. Si creciste asociando el placer, el éxito o la autonomía con culpa, entonces cada avance activará una necesidad inconsciente de autocorrección, de castigo. Logras algo, entonces aparece culpa, entonces te saboteas, entonces el equilibrio se restaura. Viktor Frankl, sobreviviente del horror absoluto, entendió que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo si tiene un porqué. Pero, ¿qué sucede cuando tu porqué está construido sobre el sufrimiento? Cuando tu identidad se forjó alrededor de resistir, aguantar, sobrevivir, entonces, paradójicamente, la ausencia de dolor se siente como pérdida de sentido,
No es casualidad que muchas personas solo se sientan vivas en el conflicto, en la lucha, en el drama. El autosabotaje garantiza que esa narrativa nunca termine. Y la sociedad no ayuda. Vivimos en una cultura que glorifica el sacrificio, el agotamiento, la lucha constante, que desconfía de lo fácil, de lo fluido, de lo sereno, que sospecha de quien avanza sin sufrir. Así, incluso a nivel colectivo, el bienestar se percibe como sospechoso, y el autosabotaje se normaliza como humildad, realismo o prudencia. Pero debajo de todas estas capas, filosóficas, psicológicas, culturales, hay un núcleo común: el miedo a la transformación real. Transformarte no significa mejorar un poco, significa dejar morir una versión de ti. Y toda muerte simbólica despierta resistencia. El autosabotaje es esa resistencia tomando forma. Por eso no se trata de eliminar el autosabotaje, se trata de comprenderlo, de preguntarte con brutal honestidad: ¿qué me da esto que no me atrevo a pedir de otra manera? ¿De qué me protege exactamente este fracaso repetido? ¿Qué tendría que enfrentar si dejara de hacerlo? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, buscan grietas, porque solo cuando la lógica interna del autosabotaje se vuelve visible, empieza a perder su poder. Y aún así, comprender no es suficiente, porque incluso cuando sabes de dónde viene, el autosabotaje sigue actuando, sigue moldeando tus decisiones, tus relaciones, tu futuro, no como un acto aislado, sino como una fuerza silenciosa que se filtra en cada elección cotidiana. En la próxima parte vamos a observar algo aún más inquietante: cómo este patrón no solo te afecta a ti, sino que termina construyendo la realidad que habitas. Cómo moldea tus vínculos, tu trabajo, tu percepción del mundo. Y cómo, sin darte cuenta, puedes terminar viviendo en una jaula diseñada por tus propios mecanismos de defensa. Porque lo que empezó como protección puede convertirse en prisión. Hay daños que no dejan cicatrices visibles, no hacen ruido, no provocan crisis inmediatas, se acumulan lentamente como una fuga imperceptible que vacía una casa gota a gota mientras todo parece estar en orden. El autosabotaje opera así, no como un golpe, sino como una erosión constante de la realidad que habitas. Empieza con pequeñas decisiones que parecen inofensivas: postergar una conversación, elegir a la persona equivocada otra vez, no enviar ese mensaje, no insistir un poco más, no confiar cuando todo indicaba que era seguro hacerlo. Y cada una de esas elecciones refuerza una narrativa silenciosa. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando lo intentas. El mundo no cambia. Cambia tu interpretación del mundo. Desde la neurociencia, esto tiene una explicación inquietante. El cerebro aprende por repetición emocional, no por lógica. Cada vez que el autosabotaje se activa y confirma una expectativa negativa, las redes neuronales asociadas al fracaso, al rechazo o a la pérdida se fortalecen, no porque sean verdaderas, sino porque son familiares. El cerebro premia la coherencia interna con una sensación engañosa de control. Así, lo que empezó como un mecanismo de defensa se convierte en un filtro perceptivo. Ya no ves oportunidades, ves amenazas, no percibes posibilidades, detectas riesgos. El mundo se vuelve un lugar estrecho, predecible, limitado. No porque lo sea, sino porque tu mente ha aprendido a mirarlo así. Uno de los efectos más devastadores del autosabotaje es cómo moldea tus relaciones. No solo eliges vínculos que repiten patrones de abandono, control o desvalorización. También te comportas de maneras que los provocan. Te adelantas al rechazo, saboteas la intimidad, confundes intensidad con conexión. Y cuando todo colapsa, el sistema interno se reafirma. Era inevitable. Aquí actúa un sesgo cognitivo poderoso, la profecía autocumplida. Crees que el amor duele,
Actúas a la defensiva, generas distancia o conflicto, el vínculo fracasa, la creencia se refuerza. El autosabotaje no solo predice el final, lo construye. En el ámbito personal y profesional ocurre algo similar. Talentos que nunca se desarrollan del todo, proyectos que se abandonan justo antes de consolidarse, oportunidades que se desprecian por miedo a no estar listo. Desde fuera parece falta de constancia. Desde dentro es algo más sutil, el terror a confirmar que sí eres capaz. Porque si eres capaz, ya no hay refugio. La consecuencia más profunda del autosabotaje no es el fracaso externo, sino la fragmentación interna. Empiezas a vivir dividido. Una parte de ti anhela algo más. Otra se encarga de impedirlo. Esta división genera cansancio existencial, una sensación de estar siempre luchando contra ti mismo, de nunca llegar del todo, de vivir a medio gas. Con el tiempo, esa tensión se normaliza. Te acostumbras a la insatisfacción, la confundes con madurez, con realismo. Dices cosas como «la vida es así» o «nadie es realmente feliz». Pero en el fondo hay una intuición incómoda. Esto no es todo lo que hay. A nivel colectivo las consecuencias se amplifican. Sociedades enteras operan desde patrones de autosabotaje compartido, miedo al cambio, desconfianza hacia lo diferente, repetición de sistemas que ya demostraron su fracaso. La misma lógica individual se replica en lo cultural, mejor lo malo conocido que lo bueno incierto. Aquí entra el condicionamiento social. Desde pequeños aprendemos a no destacar demasiado, a no incomodar, a no desear en exceso. Aprendemos que la estabilidad importa más que la autenticidad, que adaptarse es sobrevivir. El autosabotaje se disfraza de virtud, prudencia, humildad, sacrificio. Pero el precio es alto. Cuando niegas sistemáticamente tu impulso de expansión, algo dentro de ti se atrofia. No muere, pero se vuelve resentido, y ese resentimiento busca salida, a veces en forma de cinismo, a veces en forma de adicciones, a veces en forma de relaciones destructivas o de una autocrítica constante que nunca se apaga. Nietzsche advirtió sobre esto al hablar del resentimiento como una fuerza creativa negativa. Cuando no puedes expresar tu poder hacia afuera, lo vuelcas hacia adentro. El autosabotaje es una de sus expresiones más refinadas. No necesitas enemigos si te conviertes en uno para ti mismo. También está el impacto sobre el sentido. Viktor Frankl observó que la falta de significado no siempre se vive como vacío, sino como aburrimiento, apatía o ansiedad difusa. El autosabotaje erosiona el sentido porque te mantiene girando en círculos, sin avance real, sin riesgo verdadero, sin compromiso profundo con tu propia vida. Y entonces aparece una sensación extraña. Estás ocupado, pero no estás vivo. Te mueves, pero no avanzas. Cumples, pero no eliges. El autosabotaje te mantiene funcional, pero desconectado. Quizá la consecuencia más cruel es esta. Te acostumbras a una versión reducida de ti mismo. Ajustas tus sueños a tus miedos. Llamas realismo a la renuncia. Y poco a poco olvidas que alguna vez quisiste algo más radical, más libre, más auténtico. Pero incluso aquí, en este punto aparentemente estancado, hay una grieta. Porque si el autosabotaje ha tenido tanto poder, es porque también revela algo, una energía inmensa que nunca fue integrada, una fuerza vital que, al no encontrar salida consciente, se volvió contra ti. Eso significa que donde está el problema, también está la clave. En la próxima parte no vamos a hablar de soluciones cómodas ni de cambios superficiales. Vamos a introducir una ruptura, una rebelión interna, una forma de mirar el autosabotaje no como un enemigo a eliminar, sino como un mensaje cifrado que exige una transformación radical de perspectiva. Porque liberarte no consiste en hacer más esfuerzo,
consiste en dejar de luchar contra la parte de ti que aprendió a sobrevivir de esta manera y enseñarle algo completamente nuevo. Hay un momento, no siempre dramático, a veces silencioso, en el que algo dentro de ti se cansa de obedecer. No es una explosión, es una negativa tranquila, pero firme, una intuición que susurra. Seguir así ya no es una opción. Ese instante marca el inicio de la rebelión. No contra el mundo, contra la lógica interna que te mantuvo atrapado. La mayoría cree que romper el autosabotaje requiere más disciplina, más fuerza de voluntad, más control, pero eso es precisamente lo que lo refuerza. El autosabotaje nació como una estrategia de supervivencia frente a un entorno, una herida o una verdad que alguna vez fue demasiado para sostener. Intentar destruirlo a golpes es como castigar a un guardián por haber hecho su trabajo. La rebelión verdadera comienza con un giro radical, dejar de preguntarte ¿qué me pasa? Y empezar a preguntarte ¿para qué hago esto? No como excusa, sino como exploración honesta. Carl Jung insistía en que aquello que no se hace consciente regresa como destino. El autosabotaje no es azar, es intención inconsciente. Cuando fallas justo antes de lograrlo, cuando eliges a quien te hiere, cuando abandonas lo que amas, ¿qué estás protegiendo? ¿De qué amenaza invisible te salvas? A menudo, la respuesta no es dolor, sino poder. Éxito, intimidad, libertad, responsabilidad. Todo eso exige una identidad nueva, y el viejo sistema interno teme desaparecer. Aquí aparece el primer acto de rebelión: renunciar a la identidad que te mantiene seguro. No es fácil. Esa identidad te dio pertenencia, explicación, relato. Soy así, siempre me pasa, no sirvo para eso. Son frases que funcionan como anclas. Te limitan, sí, pero también te definen. Romper el ciclo implica tolerar el vacío de no saber quién eres sin tus patrones. Nietzsche hablaba de la necesidad de una transvaloración. No cambiar conductas, sino valores. Dejar de medir la vida en términos de aprobación, estabilidad o ausencia de dolor y empezar a medirla en términos de intensidad, verdad y creación. El autosabotaje prospera cuando tus valores están desalineados con tu impulso vital. La rebelión no busca comodidad, busca coherencia. El segundo movimiento es contraintuitivo: acercarte a lo que evitas sin intentar controlarlo. Si huyes del abandono, observa cómo lo anticipas. Si temes al rechazo, mira cómo te adelantas a él. No para corregirte, sino para comprender el patrón en tiempo real. Esa observación sin juicio debilita el automatismo. La conciencia sostenida es más disruptiva que cualquier técnica. Aquí entra la filosofía existencial. Sartre afirmaba que estamos condenados a ser libres. Incluso no elegir es una elección. El autosabotaje es una forma sofisticada de negar esa libertad, de delegar la responsabilidad en el destino, la infancia, la suerte. La rebelión consiste en asumir una verdad incómoda. Aunque no elegiste tus heridas, sí eliges cómo vivir con ellas. Históricamente, quienes rompieron ciclos profundos no lo hicieron adaptándose mejor, sino desobedeciendo narrativas centrales. Viktor Frankl encontró sentido en un campo de concentración no porque negara el horror, sino porque se negó a permitir que ese horror definiera su última libertad, la actitud. Esa es la escala de la rebelión de la que hablamos. El tercer acto es reconstruir tu relación con el miedo, no como obstáculo, sino como señal. El miedo suele aparecer justo antes de una expansión real. El autosabotaje te enseña a interpretarlo como advertencia. La rebelión lo reinterpreta como umbral. No cruzarlo mantiene la identidad intacta. Cruzarlo la transforma. Aquí es clave una distinción. No todo miedo es intuición, a menudo es memoria.
El cuerpo recuerda peligros pasados y los proyecta al presente. Reeducar esa respuesta no implica eliminar el miedo, sino moverte con él sin permitirle decidir. Coraje no es ausencia de miedo, es acción alineada pese a él. El cuarto movimiento es simbólico, pero poderoso. Elegir conscientemente una pequeña traición al patrón. No un cambio radical inmediato, sino una grieta. Quedarte cuando normalmente huirías. Hablar cuando callarías. Avanzar cuando te detendrías. Esa acción, aunque mínima, envía un mensaje al sistema interno. El guión ya no es absoluto. El cerebro aprende por experiencia, no por intención. Cada microacto de rebelión crea nuevas asociaciones neuronales, no de euforia, sino de agencia. Empiezas a sentir algo extraño, incomodidad mezclada con vitalidad. Es la señal de que estás saliendo del territorio conocido. El quinto acto es integrar lo que antes combatías. El autosabotaje no desaparece, se transforma. La misma energía que te frenaba puede convertirse en discernimiento, profundidad, sensibilidad. Jung lo llamaba individuación, no eliminar la sombra, sino incorporarla a la conciencia. Cuando haces eso, deja de gobernarte desde la oscuridad. Esta rebelión no promete finales felices inmediatos. Promete algo más inquietante y más real. Una vida que te pertenece. Con errores propios, con riesgos elegidos, con dolores que no son repetición automática, sino consecuencia de una apuesta auténtica. Y aquí surge una pregunta que cambia todo. Si dejaras de sabotearte hoy, ¿qué vida tendrías que sostener mañana? ¿Qué versión de ti exigiría emerger? ¿Qué responsabilidades ya no podrías evitar? Esa pregunta da miedo porque apunta a la verdad final. El autosabotaje no es solo un problema a resolver. Es una puerta que, al abrirse, revela algo mucho más grande que el dolor que evitabas. En la última parte, vamos a cruzar esa puerta. No para ofrecerte una respuesta cómoda, sino una revelación que reordena todo lo anterior. Una verdad que no se puede desaprender y que redefine lo que significa ser libre, consciente y responsable de tu propia existencia. Llega un punto en el que ya no puedes seguir mirando el autosabotaje como un enemigo, tampoco como una simple estrategia fallida. Si has llegado hasta aquí, algo se ha reordenado silenciosamente dentro de ti. Y entonces emerge la verdad más incómoda, la que no suele decirse porque exige una responsabilidad radical. El autosabotaje no es la causa de tu sufrimiento, es la prueba de que intuyes una vida más grande de la que te atreves a vivir. Esta revelación no consuela, desarma, porque si es cierta, y lo es, entonces el problema nunca fue que no pudieras, sino que sí podías, y esa posibilidad era demasiado real, demasiado definitiva, demasiado tuya. Mira hacia atrás. Cada vez que algo importante estuvo a punto de suceder, un amor auténtico, una obra propia, una libertad largamente postergada, apareció el mismo gesto: retrasar, elegir mal, romper, huir. No por debilidad, sino por lucidez inconsciente. Sabías que cruzar ese umbral no permitiría retorno, que después de eso ya no podrías decir «no sabía», no era el momento, no dependía de mí. Arthur Schopenhauer escribió que el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. El autosabotaje nace ahí, en el choque entre un deseo profundo y una voluntad educada para la seguridad, entre lo que anhelas y lo que crees que puedes sostener. Cuando ese conflicto se vuelve insoportable, el sistema elige la salida conocida: fracasar de una manera familiar. La verdad última es esta: el autosabotaje protege una identidad que ya no te alcanza, te mantiene coherente con una historia antigua, una historia donde tu valor estaba condicionado, donde el amor era inestable, donde destacar implicaba peligro, donde existir plenamente tenía un costo. Esa historia te dio forma,
pero ya no puede darte futuro. Aquí ocurre el giro final. No se trata de dejar de autosabotearte. Se trata de aceptar el duelo. El duelo por la versión de ti que fue necesaria para sobrevivir, pero que no puede acompañarte más allá. Mientras no honres esa pérdida, seguirás invocándola a través de patrones repetidos. Viktor Frankl sostuvo que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra sentido. El sentido del autosabotaje no es destruirte, sino señalar el límite de tu antigua estructura. Es el lenguaje torpe de una psique que dice, hasta aquí llegamos. Más allá, se necesita otra forma de estar en el mundo. La revelación final no es motivacional, es ontológica. No estás roto, estás en transición, y toda transición real implica vértigo, duelo y silencio. No hay técnicas que eviten eso, no hay atajos sin costo, solo hay una pregunta que, una vez formulada, ya no te deja igual. Si no te sabotearas, ¿qué verdad tendrías que encarnar todos los días? No qué lograrías, no qué tendrías, qué serías, qué decisiones ya no podrías posponer, a quién ya no podrías culpar, qué relaciones tendrías que elegir con plena conciencia, qué soledades tendrías que atravesar sin anestesia. Jean-Paul Sartre dijo que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. El autosabotaje es una forma de seguir siendo lo que hicieron de mí. La libertad comienza cuando aceptas ser lo que hago ahora con esto. Y esa aceptación no es heroica ni épica, es cotidiana, incómoda, a veces solitaria. Aquí se cierra el círculo. No te autosaboteas porque no te amas, te autosaboteas porque intuyes que amarte exigiría una vida más verdadera de la que estás dispuesto a sostener. Todavía. Y ese todavía es clave, porque indica posibilidad, no condena. La acción final no es grandiosa, es sobria, consiste en elegir una y otra vez la incomodidad honesta por encima del alivio conocido. Decir la verdad cuando sería más fácil repetir el guión, permanecer cuando huir sería automático, crear sin garantía, amar sin contrato invisible, fallar sin convertirlo en identidad. No hay final feliz garantizado. Hay algo mejor, presencia. Cuando el autosabotaje deja de gobernar, no aparece la perfección, aparece la responsabilidad, y con ella una calma extraña, casi austera, la calma de quien ya no se esconde de sí mismo. Imagina esto por última vez. Un día te despiertas y el impulso de sabotearte aparece, pero ya no te arrastra. Lo observas, lo reconoces, le agradeces su servicio pasado y eliges distinto. No porque ya no tengas miedo, sino porque prefieres una vida verdadera a una vida protegida. Ese es el punto sin retorno. No porque todo cambie de inmediato, sino porque tú ya cambiaste de lugar. Y desde ahí, el mundo, tus relaciones, tus decisiones, tus silencios, empieza lentamente a reorganizarse. No como promesa, como consecuencia.